pasando para allá, para allá, para allá. Para acá. Yadira, la hermana Yadira, petición especial. Bueno, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Una persona más. 10, tengo los 10. ¿Podríamos hacer una fila aquí enfrente? Una fila, hermana. Ok, en este juego se llama Pasando la Roca. Es muy común, la hemos jugado aquí. Un ejemplo, yo digo Moisés, Evelyn dice Moisés, y como Moisés termina con la letra S, ella dice Samuel, Labán, y tienes que decirlo desde el principio, Moisés, Samuel, Labán. ¿Entendieron? Se llama repetir el nombre. Empezamos con... ¿Qué lado empezamos? Este lado. Ok, Evelyn. Y son 10 segundos. Bueno, 10 segundos para pensar en un nombre. Vos empezás. Listo. Samuel. Lucas. Pero tienes que... Samuel, Samuel Lucas. Okay. Samuel, Lucas. Samuel, Lucas, Sansón. Samuel, Lucas. Y el último es con N, así que tienes que agregarlo con N. Samuel, Lucas, Sansón, Noé. Ya perdimos. Uno. Dos. Samuel, Lucas, Sansón, Noé, Esther. Uno. Samuel, Lucas, Sansón, Noé, Esther, Raquel. 1, 2, 3. Lázaro. Samuel, Lucas, Sansón, Noé, Esther, Raquel, Lázaro. Samuel, Lucas, Sansón, Noé, Esther, Raquel, Lázaro y Oseas. Simón. Samuel, Lucas, Sansón, Yesea, Noé, Yesea y se me olvidaron. Tiene que salir, hermano. Samuel, Lucas, Sansón, Noé, Esther, Raquel, Lázaro, Oseas y... dijo ella Oseas y Simón. Samuel, Lucas, Samson, Noé, Esther, Raquel, Lázaro, Osea, Simón, Nehemías. I don't know nothing about the Bible. God. Okay. Samuel, Lucas, Sansón, Noé.
Esther, No se puede ayudar, hermanos, no se puede ayudar. Raquel, Lázaro, 1, Oseas, Simón, 1, ajá, 2, Nehemías. tienes que salir, hijo. You have to get out. You lost Samuel, Lucas, Sansón, Noé, Esther, Raquel, Lázaro, Oseas, Simón, 1, Nehemías, Salomón había dicho él, pero no lo dijo. Vamos a ver. 1, Nimrod, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Samuel, Lucas, Sansón, Noé, Esther, Raquel, Lázaro, Oseas, Simón, Nehemías, Salomón, Nimrod, Tito, Daniel. 1, 2, Samuel, Oseas. o sea, se fue. Samuel, Lucas, Sansón, Noé, Esther, Raquel, Lázaro, Oseas, Simón, Nehemías, Salomón y Nimrod. Y el tuyo ya se me olvidó. 1, 2, 3, Samuel, Lucas, Sansón, Noé, Esther, Raquel, Lázaro, Oseas, Simón, Nehemías, Salomón, Nimrod, Daniel y Lea. Samuel, Lucas, Sansón, Noé, Esther, Raquel, Lázaro, Oseas, 1, 2, Simón, Nehemías, Salomón, Nimrod, 1, Daniel, 2, Lea. Sí, Abraham. Ahora en este, como son 4, se lo tienen que decir en menos de 15 segundos. Contaré suave, pero en menos de 15 segundos. 1, Samuel, 2, Lucas, Sansón, Noé, 4, Esther, 5, Raquel, 6, 7, Lázaro, Oseas, Simón, 9, Nehemías, Salomón, 10, Nimrod, 11, Daniel, 12, Daniel, 13,
Lea 14. y Abraham. Abraham. Abraham es con N, ¿no? O Abraham, era el otro, Abraham. Moisés. Moisés. Um, 1. Samuel, Lucas, 2. Lucas, Sansón, Tres. Noé, Esther, Raquel, 4. Lázaro, Oseas, Simón, 5. Nehemías, 6. Salomón, 7. Nimrod, Daniel, 8. Lía, 9. Abraham, 10. Moisés y 11. 12. Saúl. Samuel, 1. Lucas, Sansón, 2. 3. Sansón, 4. Noé, Esther, Cinco. Esther y luego de Esther, Raquel, 6. Raquel, Lázaro, 7. Oseas, Simón, después de Simón Ocho. seguía 9. Nehemías, Salomón, 10. Salomón, Nimrod, 11. Nimrod, 12. Daniel, 13. Daniel, Lea, Abraham, 14. y 15. Moisés y Saúl y luego Leví, Mateo. Se lo voy a Ok, pasar, hermano, Samuel, se lo voy a Lucas. pasar. Samuel, Lucas, 1. Samson, Noé, 2. Esther, Raquel, 3. Lázaro, Oseas, 4. 5. Simón, Nehemías, 6. Salomón, 7. Nimrod, Ocho. Daniel, Lea, 9. Abraham, Moisés, Saúl, 11. Leví, no sé 12. qué, Mateo, 13. y Isaí. Nos hemos esforzado. Se los dará la Los hermana. 4 pasen. La hermana. Aquí hay un premio para hermano. There are markers. Y damos el otro. Evelyn, do you want a prize? There's pencils and erasers. Muy bien. Este es el momento, qué lindo, ¿verdad? El poder poner en práctica la memoria. Este es el momento de... Ustedes vieron, gracias a Mayra y a su hermanita, que estuvieron en la puerta recibiendo a la hermandad y recibieron un ticket. Si no tiene, pues ya se acabó la oportunidad, ¿verdad? Ya ellas ya están aquí. Emily, you want to come over here? Bring the little bucket. Okay. And then we're going to put them all in here. Put them all in there. All of them. Okay. We're going to ask uno de los niños. You haven't put it in there? Esa es tu mitad. Sí, no te pongas la mitad que te dieron. Bien, vamos a dar algunos premios de la escuela. Supplies. Así que vamos a pedir. Okay. Take one, mija. Ready? Lee el número, Emily. Here, we bought these glasses. Ready? 6, 4, 6, 6, 5, 8. Y tiene que estar aquí adentro. Si está afuera, no lo vamos a dar. Ok. Si no lo tiene, está aquí adentro, no, si está afuera, ya lo perdimos. Otro más. ¿Ok? 5, 8 era el último. Wait.
listos. El que gane se lleva una backpack. 6, 4, 6, 6, 5, 7. 5, 7. Quiere decir que esas personas están afuera. Ahí está la niña. Oh, awesome. Okay, she gets a backpack. Here you go. Okay, muy bien. El último se va a llevar un school supply packet, okay, de parte de Sociedad de Jóvenes. Tiene que estar aquí adentro para poderle darlo, okay. Y el que se lo gane, se queda aquí adentro a escuchar toda la Sociedad de Jóvenes, ¿ok? No, o se le quita. Okay, no se puede salir. Okay, ready, Emily? Here you go, mija, otro. Okay. 6, 4, 6, 6, 5, move your finger. 1. 5, 1. 5, 1. Ok. George, chécaselo. Vamos a... 6, 6, 5, 1. Yes, that's him. Where you school supply? You go to school? You want to give it to him right now? Call him. Call him. Call him. Adrián. Él va a pedir a Adrián que pase. Adrián se va a llevar el school supply de su tío, se lo está donando. Oh. Okay. Muy bien, hermanos, queremos pasar a la parte principal de, a la parte principal de la Sociedad de Jóvenes. Vamos a guardar silencio. A ver, niños. Niños, ya pasó, ya el sorteo ya pasó. Ok. En esta Sociedad de Jóvenes queremos hablar sobre la preparación de los niños a la escuela y el parent enrolling o enrollment, cómo el padre se involucra en la escuela. ¿Cuántos niños entraron ya a la escuela? Levanten su mano. Muy bien. Los padres, el hermano también entró a la escuela. Perfecto. Quiero decirles, hermanos, que aunque no lo crean, hay sentimientos en los niños como miedo, alegría, preocupación, entusiasmo, tristeza. Y estos son sentimientos que a veces como padres no pensamos y decimos, ya vete a la escuela, ¿verdad? O ya llegó a la escuela. No, ¿por qué debes de tener miedo? Esta tarde, a ver, pongan atención por favor, niños. Ya no caminen, ya siéntense al lado de mamá y papá, por favor. En esta tarde queremos presentarles a ustedes un personal que son, bueno, tenemos una invitada que nos hablarán acerca por su experiencia que trabajan en la escuela. El primer invitado es el pastor Zambrano y aunque ustedes no lo sabían, él fue maestro en el distrito de Richardson, que le vamos a pedir que pase. Ahorita ellos se van a presentar, experiencia de escuela. La segunda invitada es nuestra hermana Holguín, Miss Holguín. Ella es maestra de pre-Kers en el distrito de Houston. Ya ellos nos van a decir, se van a presentar. Tenemos también como invitada a Miss Zambrano, maestra de 5º grado, Brandy Zambrano, Miss Vieira, Ros Vieira, también educadora de preescolares. Queremos que pongan atención, hermanos, a la información que traemos en esta tarde. Recuerdan, muchos de nosotros a veces todavía no sabemos lo que los niños sienten y cómo nos podemos enrolar en la educación de nuestros hijos. Mr. Loredo, el hermano Rodolfo Loredo, él no me avisó que no va a poder, pero tenemos, no veo a Jorge, ¿se salió Jorge? Se salió, ¿verdad? Pero, oh no, Jorge, you right there? George. Jorge ha sido invitado como un estudiante de colegio
y le vamos a pedir que pase. Jorge, ¿puedes pasar? Sí, gracias, hermano. Jorge, hablabas con él esta mañana yo y acaba de estudiar, de terminar su colegio y él nos va a dar su experiencia porque fue algo en short term. Jorge, you can sit on that, you can take that. Queremos que él comparta como un estudiante también, ¿verdad? Esta servidora trabaja en el distrito de Cypher, también en el departamento de disciplina. Así que queremos, miren, escuchen hermanos, estaba leyendo. Yo me encargo de entrar todos los reportes de disciplina y antes no recibíamos reportes de disciplina de pre-kinder, ni de kinder, ni de primero y segundo. Era de tercero hacia arriba los que causaban problemas en la escuela. Pero ahora, de hace 2, 3 años para acá, tenemos desde pre-kinder hasta quinto. Y algunos de los reportes que recuerdo es: golpeó a la maestra, volteó la mesa y su silla, se escapó del salón, o sea, cosas así que los niños están haciendo. Entonces, todo eso tiene que ver, yo personalmente lo veo mucho, en cuánto se relaciona un padre con los hijos en la educación. Es un equipo. Vamos a escuchar de ellos, que tal vez se presenten rápidamente y que nos digan en su experiencia, o sea, cuánto tiempo tienen en experiencia educativa. Muy bien, Pastor José Zambrano. Comencé a enseñar en Ecuador. Estuve trabajando 1 año como maestro de escuela elemental. Tenía del 1 al 3. Y aquí en los Estados Unidos, aquí en Texas, en Dallas, estuve trabajando por 2 años y medio en las escuelas públicas. También como maestro bilingüe, estuve primero asistiendo en diferentes salones, pero por 2 años con tercer grado. Buenas tardes, hermanos. Yo soy Ms. Holguín. Yo era asistente de maestra por 4 años y después me gradué, me hice maestra. Era maestra de pre-K bilingüe por 5 años. Después me casé, tuve mis hijos, me quedé en casa 2 años y ahora ya regresé otra vez a hacer pre-K de nuevo. Sería mi 9º año. Buenas tardes, yo soy Brandy Zambrano, yo soy maestra de una escuela elemental. Este es mi 6º año. Comencé con primer grado bilingüe, enseñando matemáticas, y luego subí a 4º grado, enseñé cuarto matemáticas y ciencias por 3 años y me acabo de mover a 5º grado y sigo enseñando matemáticas y ciencias. Buenas tardes, hermanos. Mi nombre es Eridani Albarrán y estuve trabajando 8 años con niños de edad preescolar de 3 a 5 años. Estuve trabajando en México con niños muy pequeños, pero después tuve que emigrar a este país, entonces aquí no ejerzo. Buenas tardes, me llamo Jorge Alberto Vieira. Recién salido de high school, no sabía en qué meterme, no sabía qué me gustaba, quería ser mecánico, y pues al último me metí en el colegio for a Limited Medical Radiologic Technician. Como dice mi tío Efraín, tomo copias de huesos. Creo que me metí en eso porque la verdad como que no creía yo en mismo, no sabía si la iba a hacer en un colegio de 4 o 8 años. Al terminar el estudio que yo tomé y viendo que ya estoy en trabajo, me ha abierto los ojos a un poco investigar en qué más podría yo meterme. Me han comentado, bueno, he tenido en mente meterme either in the Navy
o en the Air Force, que todavía lo estoy pensando. Or either study registered nurse. So, con la ayuda de Dios, investigaré qué voy a hacer más con mi vida. Muy bien, ya que conocimos a nuestros presentadores, yo voy a moderar el programa y la primera pregunta va, quiero que ustedes vayan pensando, tal vez tienen una pregunta en esta tarde para ellos que trabajan con los niños todos los días, ¿verdad? Y ustedes, aunque su niño no haya ido a la escuela, pero va a ir a la escuela y tiene una pregunta. Primeramente para la hermana Ross, Miss Ross, consejos para los niños antes de entrar a la escuela. ¿Es importante prepararlos o nomás decir, oh, llegó el día de la escuela, ya vámonos? Es importante, ¿qué consejos daría usted para preparar a los niños antes de ir a la escuela? Bueno, pues como mi experiencia fue más con niños, pero los consejos pueden ser para todas las edades, porque pues finalmente la experiencia como padres, el que sus hijos ingresen, ya sea, para mí los pequeños sufren más porque es el desapego de los padres, porque usualmente siempre están con la mamá. Pero en general, creo que el que le aconsejemos a nuestros hijos que tengan buenas compañías, buenos amigos, es importante para ellos, porque debido a ello, el de dirigirse hacia un buen camino o hacia caminos de tener reportes usualmente comunes, malas conductas. Entonces, el primer consejo sería ese: hablen con sus hijos, permítanles que puedan ellos elegir bien las amistades que puedan hacer. También podemos, muchas veces como padres creemos que mandamos a nuestros hijos para que los eduquen, donde la educación ya se debió de haber hecho en casa. Entonces el otro consejo debería de ser que pongan en práctica los valores que han aprendido en casa, como el respeto, la sinceridad y la honestidad. A veces, en ocasiones, si le decimos a nuestros hijos, si un niño te pega, tú también le pegas. Entonces estamos fomentando más la violencia, ¿verdad? También no por eso queremos que los niños, digamos que si les pegan no digan nada. Para eso estamos los maestros, para atender las necesidades de los niños. En este caso, si un niño está sufriendo algún maltrato, algo de bullying, y si el niño se acerca a nosotros, pero también a ustedes como padres, pues creo que nosotros como maestros podemos hacer algo. También el valor de la honestidad, muchas veces pues los niños tienden a agarrar cosas que no son de ellos, entonces eso es también importante. Y muchas veces los niños tienen miedo de confesar si hacen alguna travesura o algo mal, entonces el que como padres enfaticemos que fomenten los valores es importante para su desarrollo contento, feliz, agradable en la escuela, ¿verdad? También como padres, darle un consejo a nuestros hijos de que cuando tengan alguna duda, que no entiendan, que no tengan temor, ni miedo, ni pena de cuestionar al maestro, o porque están enfrente de la clase, no lo quieran expresar. Entonces, darle la confianza al niño que el maestro está ahí para enseñarles y va a atender las necesidades la duda que él tenga. Entonces, es eso, que pregunte. La forma de aclarar nuestras dudas, sin duda, es preguntando. El cuarto, tener comunicación con nuestros hijos. A veces mandamos a nuestros hijos a la escuela y ya si te vi, llega la noche o no sé. Hay que preguntarles, es importante preguntarles a ellos cómo estuvo su día. Cuando ellos están comentando algo acerca de la situación que vivieron en el día, mostrar interés por ellos, motivarlos a que sigan adelante, a que le echen ganas en la escuela y darles la confianza a ellos para que puedan venir con nosotros como padres a que nos comenten si tienen alguna situación. Y yo creo que orar con nuestro hijo también es un buen consejo para que pues le vaya bien en la escuela. Muy bien, estos son consejos que, hermanos, tenemos que darles antes de que ellos vayan a la escuela, a cualquier edad, reinvolucrarse, ¿verdad? Gracias, hermana. Ella habló de la honestidad. Eso se ve mucho. A veces los niños, hay ocasiones que mire lo que hacen, esperan que la maestra se vaya, regresan y agarran el lonche de otro niño y se lo ponen en su mochila.
o cualquier cosa, cualquier objeto. Y a veces los niños se olvidan que hay cámaras ya en los salones, que entonces no tienen por qué hacer eso. Y a veces los niños dicen, es que tenía hambre. Pero entonces la enseñanza está de que sea que honesto y no agarre lo que no es de él. Pastor Zambrano quería decir algo y vamos con la segunda pregunta. Quisiera tal vez enfatizar un poquito más allí o apoyar, ¿verdad?, lo que nuestra hermana Viera mencionó. Yo fui maestro, tal vez fui maestro en los dos sentidos, digamos. En mi país, padres, en nuestros países, y hace años, ¿verdad?, porque no estoy hablando tal vez de poco tiempo, porque ya hace bastante tiempo que fui maestro, el castigo que se les daba a los niños que fallaban o que robaban, que golpeaban o que escupían o que hacían algo malo era severo. O sea, nosotros como maestros teníamos una regla o una vara, y entonces si el niño hacía algo, 10 varazos o 5 varazos, ¿verdad?, o arrodillados, un montón de granos de maíz, castigos que les dábamos. ¿Por qué le damos castigos? Porque los niños, yo los veía que se robaban un borrador del amigo y decían no fueron. Entonces teníamos la anuencia de castigar. Aquí en este país, no. Siguen una serie de procedimientos, mi esposa menciona, y ustedes como maestras, ¿verdad que no pueden hacer nada? No pueden, ustedes están viendo, no pueden hacer nada, están las cámaras. ¿A qué va mi consejo, padres? ¿A dónde va mi consejo? Mi consejo es de que ustedes hablen con sus hijos, como dijo nuestra hermana Beira. Aconsejen a sus hijos. Sus hijos les pueden decir, no lo hice, no lo hice. It's not true. Vayan a las mochilas, busquen, investiguen, preocúpense por sus hijos, hablen con sus hijos, díganles, enséñenles. Por eso dice, instruya al niño en su camino. Porque aunque nosotros creamos, todo padre piensa que su hijo es santo. Todos pensamos eso. Mi hijo no puede haber hecho eso, pero sí lo puede haber hecho. Así que padres, por favor, aconséjense a sus niños. Ya mencionó varias reglas, que escojan buenos amigos. Si hay una queja de maestros, hablen con sus hijos para que pueda irles mejor. Gracias. Vamos con la hermana Olguina ahora. Vienen los niños de pre-K. ¿Cuántos enviaron a los niños a pre-K este año? Pre-K, los chiquitos. Mira, ya está la hermana Rodríguez, está Carolina, ya está el hermano. ¿Cómo preparar a tu hijo de pre-K para la entrada a la escuela? ¿Ok? Escuchen. Bueno, mis hermanos, eso puede ser para pre-K, kinder también, ¿verdad? Porque son chiquititos igual. Ahorita estamos empezando y pues puede ser honestamente algo bien traumante. Porque imagínense, ya van 3, 4 años que todos los días están con mami y de repente un día mami te va y te deja con una señora que no conoces y va y se va. Y yo siempre le digo a mis papás cuando me vienen a conocer from Meet the Teacher que el primer día van a llorar los niños, van a ir a los papás y voy a llorar yo también. Porque sí puede ser traumante, pero hay muchas cosas que podemos hacer para ayudar, para que no sea algo tan difícil. Empezar a decirles desde antes, ahora ya empezamos, ¿verdad? Porque ya estamos ahí. Decirles de que la maestra es la otra persona que los va a cuidar. Yo te cuido en la casa, la maestra te cuida en la escuela. Así como a mí me haces caso en la casa, a la maestra le vas a hacer caso en la escuela. Así como si necesitas tú algo y me pides a mí, en la escuela le pides a la maestra. Porque muchas veces los niños no entienden ese concepto y muchas mamás honestamente se celan cuando de repente el niño ya empieza a hablar, pues mi Holguín no lo hace así, pues mi Holguín esto, mi Holguín lo otro. Pero estamos en el mismo equipo. Usted y yo estamos aquí para ese niño o esa niñita. Entonces usted como padre también no se puede confiar igual. Como hay buenas maestras, también hay maestras que no son tan buenas. Entonces, usted solamente no puede decir, bueno, pues mi trabajo es ir a dejarlo y que la maestra se encargue del resto.
Así no es. Usted tiene que tener mucha comunicación con la maestra, checar la mochila, checar el folder que se manda a la casa, porque después va a llegar el día donde hubo un evento y usted no fue, y le va a decir, y pues yo no supe, y la maestra dijo, bueno, pues yo mandé cosas, pues mi hija no me dijo, pues su hija tiene 3, 4 años, ¿qué le va a decir? Entonces nosotros como papás tenemos que estar bien involucrados con los niños, también los chiquitos, ellos entienden mucho. Muchas veces los papás nos olvidamos de que ellos escuchan todo. Yo he tenido niños que han llegado llorando en la mañana. ¿Qué pasó? Es que mi mami me regañó esta mañana. Y una vez usted sabe, en la mañana se está levantando, corre para acá, corre para allá, vamos, estamos llegando tarde. El niño no se apura a ponerse los zapatos, le regaña y usted hasta se le olvidó, ¿verdad? Porque fue un segundito donde usted le dijo, pero él se acuerda. Y él está llorando todo el día porque su mamá lo dejó así. Tenemos que tener cuidado de lo que le decimos al niño antes de dejarlo, porque yo tuve una niña el viernes que la mamá no la iba a venir a recoger y le dijo, no te preocupes, va a venir la babysitter. Y la niña lloró todo el día que no quería ir con ese babysitter. Y la mamá, yo le tuve que hablar, pues yo ni pensé que ella se acordó que yo le dije eso, se lo dije así rapidito. Ellos escuchan todo. Entonces cuando usted lo va y lo deje, porque usted nunca sabe, hermanos, ahora en día cómo está el mundo, que Dios no lo mande, que esa vaya a ser la última cosa que su hijo recuerde de usted. Tenemos que dejar a nuestros hijos con la bendición de Dios, con el amor, y que yo te vengo a recoger en la tarde y igual así en la tarde. Porque usted nunca sabe. Yo tuve un niño, gracias a Dios no fue conmigo, fue con mi maestra que estaba al lado. El viernes lo miramos. El sábado murió con un balazo. Él estaba en su cuarto, él estaba en un apartamento, los de al lado había unos muchachos que estaban jugando con una pistola y se descargó y el niño tenía 4 años. Y la maestra dice que yo me acuerdo que ese día, dice que ella tuvo un día tan horrible, pero que algo le dijo que le diera un abrazo a cada niño antes que se fue. Hermanos, nosotros no sabemos lo que va a pasar mañana. No sabemos lo que va a pasar hoy cuando nuestros niños están en la escuela. Nosotros tenemos, y ellos entienden mucho, mucho, mucho. Por favor, quítense de la mente de que son chiquitos y no entienden nada. No, ellos entienden demasiado. Igual, cuando su esposo, ustedes, vamos a tener discusiones en familia. Ellos vienen y me cuentan todo. Mi mami y mi papi se enojaron por esto y el otro, y quién sabe. Tenemos que tener mucho cuidado, mis hermanos, ¿ok? Porque nuestros niños absorban todo y nosotros queremos que ellos miren lo mejor de nosotros y tenemos que dejarlos para que ellos sepan de que mami y papi van a estar ahí en la tarde cuando me vienen a recoger. Muchas gracias. Sí, es bien importante, hermano. Quiero compartir, ya que Cori mencionaba, o sea, los niños no los dejemos a la alternativa de la escuela. Recuerdo mucho un año, ¿ok? Primer día de clases, yo no sé, quiero que recuerden esto, cuántos de ustedes preparan a sus niños y a veces se nos olvidan detalles especiales. Primer día de clase, llega el camión, estábamos el plantel escolar listo para recibir a todos los niños. Se había enviado un sticker, muchos de ustedes reciben un sticker, el niño llega para saber cómo se llama, porque los chiquitos a veces no hablan. Llegó un niño, todavía lo recuerdo, ahorita está terminando el 12 grado y su mamá a veces la veo. Llegó este niño de pre-kinder en el autobús, sin mochila, sin nombre, nada, se bajó lindo el niño. Ahorita está en la high school en el 12 grado, porque yo trabajé con él en pre-K y no hablaba. Okay, no hablaba. Entonces, ¿qué le estoy diciendo a los padres? Pensemos. Ok, si mi niño no puede hablar, tengo que ponerle ¿qué? Un escrito, porque nosotros no podemos adivinar. Y ese día, recuerdo muy bien la principal pasando todo el día en la escuela, en su oficina, llamando a cada padre de la lista de prekinder. Si su niño tenía una playera de este color y un shortcito de este color. Padres, no dejemos, ya se va a la escuela. Márquenle las cosas, su nombre aquí, un sticker atrás, porque ellos se los quitan. Miren, mi hija lo sabe, nuestra prioridad el primer día de escuela es que los niños
que nadie se pierda, que los niños lleguen a la escuela, coman lonche y regresen a casa en la transportación correcta. Piensen ustedes que les llamen y digan que no encontramos a su niño. ¿Cómo se sentirían? Pero este niño, ¿de quién era la culpa, hermanos? De la madre, y su niño terminó en educación especial porque no tenía speech, no hablaba. O sea que yo lo decía, y a veces aunque hablen, como digo Cory, el temor, ¿cómo te llamas? What's your name? Y si son bilingües y no entienden el inglés, ni español ni inglés, el niño no hablaba. Gracias a Dios encontramos la mamá como a las 3:20. Y vino por ese niño, por su niño. Pensemos, piense todo lo posible. Voy a ponerle a mi niño su nombre. Voy a practicar con él que se amarre los zapatitos. Voy a indicarle que en el baño van chamaquitos más grandes. Voy a hablar con él que va a la escuela y que puede pasar esto y esto. No los envíe así nomás, ¿verdad que sí? Tenemos que tener mucho cuidado. Pensemos cómo ayudarlos. Brandy, ¿qué actitud deben tener los padres para hacer equipo con los maestros? Y hermanos, no sientan que se le va a hablar a nadie en particular, pero ¿cómo nos hacemos equipo de parent and teacher? ¿Cómo puedes decir tú que enseñas 5º grado? Bueno, en 4º grado, como estuve más tiempo en 4º grado, lo que yo diría y aconsejaría como maestra es que muchas veces vemos padres que quieren culpar a las maestras y que todo es la culpa de la maestra, o si algo pasa o si es disciplina, es de que pues es que fue la maestra. Y muchas veces vemos que los niños suben de primero, segundo, tercero, cuarto, y ya cuando llegan a nosotros ya sabemos que tienen historia de cada año. So, para ayudarnos a nosotros es que ustedes vengan y se sienten y hablen de cómo los dos podemos ayudar en disciplina, cómo podemos ayudarlos con su materia, porque usualmente si están con problemas de disciplina es también que ellos están teniendo problemas de materia porque se les hace más difícil. Es importante de que ustedes también piensen en cómo pueden ayudar y no echen la culpa solamente a los maestros, y tampoco de hablar de los maestros en casa, porque si ustedes hablan y dicen, no, es que tu maestro no sirve o es la culpa de la maestra, pues los niños vienen y eso nos enseñan a nosotros. Y se ve que la educación no es importante en casa, que es el segundo punto, es de que ustedes también involúcrense con su educación, siéntense con ellos, lean con ellos. Una de las materias más difíciles para ellos es lectura, que es lo que ellos van a necesitar por toda la vida. Yo trabajo con estudiantes que tienen problemas con lectura en 5º grado. Pues ellos han llegado hasta el 5º y no saben leer, que es muy difícil, y desafortunadamente ellos tienen que tomar exámenes en 5º, tienen que tomar ciencias, matemáticas, pero en un nivel de lectura como de 5º. Pero estos niños nos están llegando leyendo en lectura de 2º. Ustedes piensen, estos niños teniendo que tomar un examen al nivel de 5º o hasta más, tratando de pasar y llegar a la middle school. Se les hace difícil, pero usualmente, nosotros tenemos 8 horas con ellos. 3 horas ellos hacen lectura y escritura. Esas 3 horas no son suficiente para que ellos puedan subir su nivel. Necesitamos que ustedes también estén en casa leyendo. Es nomás, creo que hay un estudio que dice 30 minutos por día puede cambiar cómo el niño comienza a leer desde chiquito. No es tanto, 30 minutos. Es también involucrarse con cualquier tarea que ellos tengan, un poco de tiempo para que ellos también tengan esa práctica, porque a veces pensamos, pues allá tú en la escuela lo haces, o no importa si haces la tarea. Ellos necesitan
ver que ustedes también piensen que es importante, que la educación es importante para que ellos también puedan involucrarse en las clases. Muy bien, muchas gracias. Y mientras ella hablaba al respecto, o sea, el padre tiene que relacionarse con la maestra para que eso ayude a la comunicación de ellos. Me recuerda esta semana pasada, y como ella dice, no culpar a la maestra, hermanos. La maestra, déjenme decirles, después de pasar las 8 horas con los niños, pasa el resto, si es, ustedes manejan por una escuela, para que vean a las 8 o 9 de la noche cuántos carros de maestras hay ahí, todavía trabajando con el paperwork. O sea, es un trabajo intenso para que sus niños se evalúen y avancen. En esta semana una maestra llamó a una mamá para reportarle la disciplina de su hijo, y la maestra era nueva, su primer año de enseñanza. El segundo día dice, ¿para qué lo hice? Terminé regañada por la mamá y terminó llorando. Porque la mamá dijo, no, ya va a empezar, el segundo día me está llamando para reportarme de mi hijo. No, usted no sabe, Y este niño, como dice mi hija, trae historial desde primero y segundo que necesita apoyo. Pero como padres a veces queremos no escuchar. Que hermanos, es bien importante la educación de nuestros hijos. Es bien importante. La última, y vamos si alguien tiene una pregunta y cerramos. ¿Qué dice la hermana Elena de White acerca de la educación? Yo sé que aquí hay niños que van a la escuela adventista y hay otros que no. Pero saben, hermanos, ¿por qué es importante la educación para los niños? ¿Qué nos dice? La hermana de White nos menciona, y yo creo que nosotros como iglesia, en forma especial, la Iglesia Adventista del Séptimo Día, lo practicamos con nuestros clubes. Pero la hermana White menciona que la educación es el desarrollo armonioso de las facultades físicas, mentales y espirituales. Entonces, creo que como padres, ¿verdad? En este caso que estamos hablando como padres, educando a nuestros hijos, como padres tenemos una responsabilidad inmensa. Nosotros pensamos en ocasiones que los traemos aquí a la iglesia para que aprendan, ¿verdad? Y aquí les van a enseñar, pero no los educamos nosotros. Pensamos que lo vamos a llevar a la escuela donde pasan una buena parte de tiempo para que las maestras los eduquen. Ellas no pueden educarlos de la manera en que nosotros podríamos educarlos. Sencillamente, ¿por qué? Porque ya lo que les dije al inicio, si estuviéramos en Ecuador y viviéramos en los años 70, o sea, con una varita, los educamos, ¿verdad? Especialmente esta madre que tuvo esa experiencia, y yo escuché a mi hija y a mi esposa conversar en casa al respecto. Pobre maestra, su primer año, y le dieron de bofetadas, ¿verdad? Entonces, como padres es nuestra responsabilidad de enseñarles, ¿verdad? La educación, el respeto, ¿verdad? Es el desarrollo armonioso de las facultades físicas, la educación física, ¿verdad? Mental, que aprendan lo que mi hija estaba mencionando. Hay que involucrarnos en la enseñanza, en el aprendizaje, en la lectura, en las matemáticas. Aquí en forma particular, nosotros como padres, ¿verdad? Yo no hablo inglés hace 30 años, ahora pues tampoco lo hablo bien, ¿verdad? Pero pues lo entiendo mejor. Pero cuando mis hijos estuvieron pequeños, yo no podía, entonces mi esposa era la que tenía que ponerse a leer con ellos, ¿verdad? Yo hablaba un poquito de matemáticas, entonces yo las ayudaba en matemáticas, pero después, ¿verdad? Ya ellos fueron aprendiendo mejor y ya se independizaron. Pero hay que involucrarse en lo mental, lo espiritual. El desarrollo armonioso de lo espiritual instruye al niño en su camino. Por ejemplo, ahorita yo estoy mirando, aquí estamos observando los 6 o 5. Estamos observando lo que está pasando, ¿verdad? ¿Dónde están sentados los niños? ¿Qué padres tienen a sus niños? ¿Cómo están caminando sus niños acá adentro en el santuario? ¿Qué están haciendo? La importancia de los valores que ustedes les están enseñando a sus hijos, estamos viendo. Es igual en la escuela. Lo mismo como sus hijitos se están portando aquí, se están portando en la escuela, ya sea adventista o ya sea pública.
Entonces, ¿qué valores? Es el desarrollo armonioso. Desde chiquitos van creciendo con respeto, con disciplina, ¿verdad? Con educación, de tal manera que se van preparando a respetar a papá y a mamá, a respetar al prójimo, a respetar a la maestra. ¿Quién es la maestra? Y por último, la hermana White termina enfatizándonos el valor de la educación, que no es solamente preparar a nuestros hijos para este mundo. Es bueno, hermanos, es bueno nosotros instarles, ayudarles, aconsejarles a nuestros hijos que sean médicos, que sean abogados, que sean ingenieros, que sean técnicos en computación, ¿verdad? Y ellos se van alineando por ese sentido de mucho dinero. Pero no es solamente eso. El Señor Juan nos habla de que es prepararlos para que vivan bien aquí, para que sirvan, es el segundo, vivir bien, ¿ok? Vivir bien, servir a los demás, ¿verdad? Que debe de ser la pasión de nuestros jóvenes adventistas. Y por último es prepararlos para vivir en eternidad. Educarlos para vivir en eternidad. Entonces, amigos, hermanos, ¿verdad? Como pastor, como maestro que fui, tuve esas dos experiencias maravillosas. Personalmente, yo siempre les he dicho a mis hijos, les he dicho a mi esposa, si yo no fuera pastor, fuera maestro, porque a mí me apasionaba ser maestro, me apasionaba enseñar. Realmente me fue difícil aceptar el ministerio porque el magisterio es el que me apasionaba, pero acepté el magisterio. Ya tengo casi 30 años con mi esposa, ¿verdad? Sirviendo en el ministerio, y van y caminan juntos la enseñanza. Donde mi esposa y yo vamos, queremos educar a la iglesia al respeto, ¿verdad? Respeto a uno a otros, al orden, a la disciplina, que nuestros hijos aprendan reverencia, que nuestros jóvenes aprendan a prepararse, ¿verdad? A respetar a Dios y a prepararse para vivir por la eternidad en una patria celestial, ¿verdad? Así que, amados, preocúpense por sus hijos, preocúpense por los jóvenes, hablen con ellos. Si ustedes no lo hacen en los primeros años, si ustedes no lo hacen desde el kinder que van o pre-kinder que van hasta el 5º grado, para ustedes va a ser difícil ayudarlos después. Middle school se los va a educar middle school. High school se los va a educar high school, sus amigos. Y después usted ya no los va a ver sentados aquí. Porque aquí, ¿verdad? No se puede también, ¿verdad? Excepto que ustedes como padres se involucren allí. Muchas gracias. Solamente quiero decirles que yo en la escuela elemental, las ofensas ahorita que se ven más populadas en los reportes que yo entro es physical contact, quiere decir los niños que golpean a otro niño, es número uno, y desde chiquitos. Entonces enseñamos a los niños, y el segundo es verbal, o sea, palabras ofensivas hacia la maestra, hacia un amigo, y son castigados, o sea, castigados no la manera como menciona mi esposo de antes, pero se los lleva a detención, es donde yo estoy. Pero ahorita acabamos de empezar y ya hay referrals, physical contact, ya sea que empujó, que golpeó, ¿verdad? Que lo empujó a propósito al niño, lo jaló. Entonces, hablemos con los niños que esas cosas no son apropiadas para hacer en la escuela. Muy bien, ¿alguien tiene una pregunta? ¿Terminamos? ¿Alguien quisiera preguntar algo? Si no, vamos a cerrar el panel. ¿Alguien tiene, o ya están listos? ¿Quieren hacer una pregunta a uno de estos maestros? ¿O alguna acotación? Muy bien, ¿cuántos agradecemos a ellos por acompañarnos en esta tarde, verdad? Que el Señor les bendiga, oramos por ellos como maestros también, que puedan seguir amoldando las mentecitas de los niños, hermanos, y que podamos nosotros como padres ser parte de ese equipo de maestros de la escuela. Nos colocamos de pie para poder terminar. Gracias, hermanos, por asistir a la Sociedad de Jóvenes de esta tarde. Su asistencia indica que ustedes apoyan a la juventud de la iglesia.
Les agradecemos por haber venido. Yo voy a invitar a nuestro primer anciano, si quiere cerrar con una oración para terminar. Inclinemos el rostro, hermanos, para orar. Oremos. Bendito Padre, que mora en las alturas de los cielos, gracias, Señor, le damos por este día que nos regaló. Padre, en este momento, Señor Dios, en esta tarde, quiero encomendar en sus manos, Padre eterno, a cada uno de nuestros jóvenes, a cada uno de nuestros niños, Señor Dios. Sabemos que algunos ya iniciaron su actividad escolar, Señor Dios, otros lo harán. Padre, en sus manos nos encomendamos, que su santo ángel de la guarda los cuide y los proteja, Señor Dios. Sabemos que vivimos en un mundo, Señor Dios, inestable, de peligro, Señor Dios, donde el enemigo, Señor, quiere destruirnos, Señor Dios. Los ponemos en sus manos y cada uno de nuestros padres de familia, Señor, nuestras madres de estos niños, que también, Señor Dios, podamos hacer nuestro trabajo y educar esas mentes, esos corazones, para honra y gloria de usted, Señor Dios, y para el reino de los cielos. Señor Dios, también ponemos a nuestros maestros. Gracias, Padre, porque usted, por nuestro pastor, por nuestra hermana Gaby, Señor Dios, que ha traído buenos consejos a esta iglesia, Padre, y que ellos se preocupan por nuestros hijos, por nuestros adultos, Señor Dios. Gracias por traerlos acá. Realmente, Padre eterno, sea una bendición para nosotros. Guárdeles y bendígales, Señor Dios, a su familia también, a sus hijas, a su hijo, Señor, guárdelos y protégeles, Padre eterno. Señor, ahora que vamos a iniciar esta semana, pedimos que usted nos guarde, Señor, en cada actividad, Padre. Iniciamos nuestras labores de esta semana, que usted nos cuide y nos proteja, Padre eterno, y que podamos prepararnos, Padre, para el reino de los cielos, Padre eterno. Llévenos a comer a nuestro hogar y que podamos cada día crecer, Señor Dios, espiritualmente, y caminar de la mano con usted, Padre. Gracias, Padre, por permitirnos gozarnos este día sábado en su presencia, Padre eterno. Todo esto le agradezco y le pido, no porque tengamos méritos algunos, sino se lo pido en el nombre y la sangre de su Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Vamos a pedirle, solamente vamos a recoger las ofrendas y los anuncios. Por favor, si toman asiento, y después daremos la salida para poder salir. No sé si... Gracias, muchas gracias. Le pedimos a 2 diáconos que nos ayuden a recoger las ofrendas y mi esposo dará los anuncios. Bien, brevemente.